Cordial saludo para todos. Somos del curso Cátedra Unadista, el grupo 30. Y en esta oportunidad vamos a exponer una de las problemáticas que escogimos como grupo, que fue amplias zonas del país sin cobertura educativa. Quien les habla, Laura González, en conjunto con mis compañeras Denis Hernández, Eliana Zárate y María Camel. En este conversatorio, cada una de nosotras va a exponer su punto de vista con respecto a dar una conclusión o la solución a la problemática que nosotros como grupo creemos que puede aportar a esa problemática que se genera en nuestro país. Bueno, para dar inicio, la problemática tiene como nombre las zonas del país que no tienen pues una cobertura educativa pues constante que se pueda dar en nuestro país. Bueno, Colombia, como sabemos, es un país que tiene un déficit educativo pues bastante, ya que Colombia es un país que entre comillas pudiéramos decir es subdesarrollado. Pero la educación, al ser un derecho fundamental de todos los ciudadanos, esta palabra ciudadanos enlaza niños, niñas, jóvenes y adultos. La educación podemos decir que es fundamental para el desarrollo tanto psicológico, intelectual y personal de todos los seres o ciudadanos. Entonces, cuando hablamos de una zona del país sin cobertura educativa, podemos enlazarlo a que muchas zonas del país tienen limitada este derecho fundamental. Y en muchos casos, si lo hablamos en las zonas de nuestro país, Colombia, podemos decir que pues si nos vamos a las zonas rurales, por ejemplo, veredas, municipios, zonas aledañas a campo, cuando hay una escuela, por decirlo así, simplemente se encargan de darle como la educación a un niño hasta quinto de primaria, que sería como algo la educación básica. Por ejemplo, si vamos a un municipio, pues te brindan a ti una educación hasta 11, hasta ahí. Pero si tú quieres surgir, debes desplazarte hacia diferentes zonas o migrar hacia una zona central del país donde tú puedas desarrollarte en tu proceso de formación profesional. Entonces ahí es cuando hablamos del déficit educativo, porque no hay cobertura, no alcanza el nivel educativo a llegar a esas zonas para generar un impacto en las zonas donde pues es muy remoto el alcance educativo. No obstante, debemos saber que la educación es sumamente necesaria, es algo muy importante en el ser humano, ya que un niño desde pequeñiticos va aprendiendo poco a poco, ya sea por sus padres, personas muy cercanas que tienen al lado de ellos. Pero a medida que ese niño va creciendo, necesita más educación, conocimientos más avanzados, y para ello están los docentes que ayudan a fundamentar más estas habilidades ya tanto motrices como mentales. Además, estos niños con educación no simplemente aprenden cosas, sino que desarrollan como un hábito. Aprenden a socializar, a crear cosas. La creatividad de estos niños es tan amplia que por ello la educación a temprana edad es fundamental, porque en esa edad es donde los niños recopilan mucha más información. Como lo han dicho mis compañeras, es muy importante la educación, no solamente porque, pues digamos que les ofrece a las personas que se ilustran un futuro mejor, sino que representa un crecimiento para nuestra nación. Por ende, es tan grave que en muchas zonas del país no se reciba esta educación. Y esto es por algunas causas. Estas pueden radicar en varios focos polémicos. En un país como Colombia, que históricamente siempre ha arrastrado con problemas relacionados con la violencia y la desviación de recursos del Estado debido a la corrupción, resulta muchas veces complicado lograr que la educación llegue a todos los rincones del territorio. Esto pues se puede ver reflejado en los conflictos armados que pueden interrumpir la educación y hacer que sea peligroso establecer escuelas en ciertas áreas. Cualquier infraestructura sería dañada en cualquier contexto, en ese contexto. De hecho, en Colombia lo más común, tristemente, es que al estar enfrente de esas situaciones de amenaza, lo normal es el desplazamiento forzado, debido al miedo del reclutamiento de menores o incluso las posibilidades de tragedias que pueden presentar. Otros escenarios
que impiden que la educación llegue a la totalidad del país es que, por ejemplo, no se dirigen precisamente los recursos a esta educación, como que no se le toma la importancia que debería ser. Estos recursos los debería mandar el gobierno, es una prioridad para el país. También hay que tomar en cuenta que Colombia tiene una geografía muy complicada, tiene áreas muy remotas, muy aisladas, y es muy difícil dirigir los recursos, enviar profesores o siquiera construir un centro educativo. Esto empeora cuando se toma en cuenta la situación climática del país. Estamos en uno de los países en los que más llueve al año. Por lo tanto, y considerando que en estas zonas muy remotas no cuentan con una carretera o vías oficiales, el camino se vuelve imposible en ciertas áreas en épocas del año. Es así que tanto llevar recursos como que los mismos estudiantes lleguen a la zona donde reciben sus clases se hace difícil, casi imposible. Lo mismo, pues yo vivo acá en una zona que es Anolaima y las carreteras son imposibles, nomás llueve y se pone muy resbaloso, em, muchos pichales por todo lado, los ríos se crecen, cosas así, donde dice el transporte se pone muy escaso y los estudiantes se les complica muchísimo la llegada a una institución. Estoy de acuerdo con ustedes. Yo también soy de un pueblito donde digamos que las veredas pues tienen escuelita hasta quinto. Entonces digamos que ya los niños deben pagar como un carro que los transporta de las veredas hasta el colegio que es en el pueblo. Entonces digamos que muchas veces cuando está el invierno, pues las carreteras lisas, entonces digamos que en muchas ocasiones los jóvenes no quieren ya pues ir al colegio y prefieren quedarse como en sus casas y dedicarse como a labores de cultivo y cosas así. Ya los que logran como salir de bachillerato tienen que trasladarse ya sea a Bogotá o digamos a Faca, que es como el lugar más cercano a Facatativá, donde ahí digamos que pueden conseguir educación universitaria. Pero muchos jóvenes, no sé, por no dejar sus familias o de pronto por la comodidad del pueblo y no arriesgarse a una ciudad, entonces como que prefieren dedicarse en conseguir un trabajo en el campo que pues quedarse la oportunidad de la universidad, de dirigirse a la ciudad. Ahora cabe aclarar que existen zonas que son más afectadas por esta problemática. Por ejemplo, en la región pacífica, que incluye los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño y el Valle del Cauca, enfrentan grandes desafíos en términos de acceso a la educación, especialmente en aquellas zonas rurales con una población afrodescendiente e indígena, que estas dos son consideradas población vulnerable. Por eso es necesario que el gobierno vele por los derechos de estas personas. También en zonas que se encuentran en la región del Caribe, como los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar y Sucre, presentan la misma problemática. En el caso de la región Orinoquía y Amazonía, los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Vaupés y Bichada, así como algunas áreas del Amazonas y Putumayo, poseen la dificultad de ser zonas muy alejadas y con una geografía de complejo acceso. Por esto mismo y aprovechando estas circunstancias, estos lugares se vuelven los idóneos para que bandas delincuenciales y grupos armados al margen de la ley operen, aterrorizando a la población local, reclutando a menores y haciendo que las familias huyan dejando sus hogares atrás. También cabe aclarar que estas problemáticas de falta de cubrimiento educativo no solo se dan en las zonas alejadas y de difícil acceso, también se presentan en zonas urbanas marginales, es decir, en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, donde existen barrios en los que las tasas de analfabetismo y la falta de acceso a la educación son preocupantes. Esto en parte por la delincuencia y el movimiento de negocios ilegales que arrastra cada vez más jóvenes a las calles y lejos de un futuro honesto y próspero, que les permita avanzar como miembros activos de la sociedad que aporten algo bueno al país. Bueno, pues siendo así, pues a raíz de todo esto, eh, se desencadenan muchas cosas como la tasa de desempleo, el analfabetismo que tiene el país y todo esto. Estoy de acuerdo con mi compañera Denise, o sea, si no hay cobertura en la educación, los jóvenes no consiguen oportunidades laborales. Entonces, esto desencadena más desempleo del que tenemos actualmente
y hace que los jóvenes se salgan a buscar como trabajos informales. Los vemos, no sé, en la calle vendiendo dulces. Entonces, esto que desencadena más violencia, obviamente más pobreza, delincuencia, porque vemos también pues mucho ladronicio, mucha cosa así por falta de oportunidad en los. Entonces, esto no solo repercute como en la parte económica del país, sino que también pues en el desarrollo de nuestros jóvenes, en el desarrollo intelectual. Entonces vemos que ya el chico no quiere como dirigirse a la ciudad a conseguir un estudio universitario, sino que prefiere buscar los caminos, entre comillas, la vida fácil, como es de pronto el narcotráfico o las chicas en la prostitución, donde pues generalmente pueden generar muchos más ingresos, pero pues todos sabemos cómo terminan las personas que van por estos caminos. Entonces, vemos cómo en este momento no estamos aportando nada como jóvenes, nada valioso pues a nuestro país, a la sociedad. Entonces, realmente es muy complicado que Colombia pueda salir de las crisis si no hay educación. Sí, lo que dicen pues mis compañeras es muy cierto. Cuando la cobertura educativa no logra alcanzar las zonas remotas de nuestro país, pues se ve, podemos llamarlo así como frustrado el sueño de salir adelante. Y es por eso pues que vemos que mucha juventud hoy en día pues toma la vida fácil y pues no cumple como tal su proyecto de vida. No hay como ese anhelo por surgir, no hay ese anhelo por salir adelante, sino que simplemente se quedan o con una educación muy básica o simplemente con algo que la educación en casa. Entonces, cuando no hay esa cobertura educativa, pues simplemente estamos viendo que no hay un Colombia que avance, sino que simplemente estamos viendo un Colombia que retrocede. Estoy totalmente de acuerdo con mi compañera, pues vemos que actualmente la pobreza, el desempleo avanza muchísimo y pues esto trae muchas consecuencias para el país. Claro, estos nuevos jóvenes sin educación representan parte del problema, pero podrían representar parte de la solución. Pues la falta de cobertura educativa en Colombia puede ser solucionada, por ejemplo, mediante la implementación de diversas estrategias, como aumentar la inversión en la educación. Es que el gobierno tiene esa obligación con su pueblo, esa obligación de hacer al pueblo colombiano avanzar. Y esto se puede lograr a través de la educación, pero esa educación debe ser fortalecida, debe contar con materiales, debe contar con profesores de buena calidad, deben contar con las instalaciones. Por eso es tan importante exigirle al gobierno que esos recursos sean bien dirigidos y dirigidos precisamente a la educación. También es muy importante fomentar la educación en línea. Si bien es cierto que esas carreteras pueden ser muy inaccesibles, que de pronto esos lugares pueden estar muy lejos, muy apartados de lo que es el centro de las ciudades, de todo eso, desde que llegue el internet pueden tener una clase sea donde sea tan lejos como sea. De hecho, no tiene que ser ni con internet, puede ser a través de la radio, puede ser a través de muchos otros elementos en los que ellos se pueden educar. También se pueden implementar programas de educación para adultos. Pues ustedes saben que este no es un problema que venga desde ahorita, es un problema que acarreamos desde hace muchísimos años. Existen adultos que jamás tuvieron la oportunidad de estudiar, que desde que nacieron, desde que fueron niños, siempre tuvieron que trabajar y nunca tuvieron esa oportunidad de ir a una escuela, de educarse. Y esta es una oportunidad a la que pueden acceder ahora de adultos para formar parte de lo que es el mercado laboral. También es importante asegurar la educación en las áreas rurales. El gobierno puede ofrecer incentivos para los docentes que estén dispuestos a trabajar en estas zonas rurales, así como proporcionar el transporte y materiales escolares para los estudiantes que viven en esas áreas remotas. Lo normal es que los profesores no quieran trabajar en estas zonas rurales. Ellos prefieren un sueldo mayor que se suele obtener en colegios privados,
Por ello, es tan importante que se brinden estos incentivos por ir a trabajar en estos lugares remotos. Em, También se deben establecer alianzas con el sector privado. El gobierno puede establecer alianzas con, por ejemplo, para financiar la construcción, con las universidades para que ofrezcan becas a este grupo de personas que puede considerarse como un grupo de personas vulnerables. Y esta sería una forma de ayudar. Exactamente, creo que hay muchas soluciones a esta problemática y pues finalmente podemos decir que también nosotros como líderes transformadores, pues no necesariamente tenemos que tener un incentivo o algo así, de corazón lo podemos hacer, llegar a tenerle esa educación por esos niños que pues no la tienen en el momento y pues ir implementando nosotros como docentes esa educación en estos pequeños. Sí, pues así aportando cada una de nosotras estos puntos de vista, damos cierre pues a este conversatorio que tenía como propósito hablar sobre esta problemática que nosotras creemos que pues es demasiado concreta, demasiado pues es muy así, muy Extensa para hablar. sí, exacto. Pues porque Colombia es un país que aunque es rico en muchos aspectos, puede ser económico, cultural, biodiversidad, digamos que en el aspecto educativo, pues hay un poquito de deficiencia, pero pues como decían mis compañeras, la solución está en que Colombia tenga como ese avance en la educación. Pues como bien lo decíamos, sin educación, pues básicamente no hay nada. Para todo es muy indispensable la educación y es importante que la educación o la cobertura educativa llegue a esas zonas y genere un impacto positivo a todas esas personitas, porque desde que la educación, ese niño se fortalece y va a aportar algo positivo a la sociedad. Entonces, con eso damos cierre al conversatorio. Espero les haya gustado la intervención de cada una de mis compañeras y el punto de vista de cada una de nosotras. Muchas gracias por su atención prestada. Muchas gracias. Adiós. Ustedes, adiós, adiós. Muchas gracias. Ya